Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy, Fusión Cristiana Universal va a estar transmitiendo sobre el mensaje que dio el Mesías allá en Jerusalén en su segunda Pascua. Y es con respecto a la condena al templo corrompido. Para que le sientas el verdadero espíritu a este mensaje, tienes que meditarlo. Para eso, cierras tus ojos y abres el ojo del pensamiento. Iniciamos en la casa de Lázaro, allá en Betania. Vuelve el doméstico. Señor, dice a Lázaro, han venido Nicodemo, José, Eleazar y otros fariseos y jefe del Sanedrín. Quieren saludarte. Lázaro mira a el Mesías interrogativamente. Yeshua comprende. Que vengan, los saludaré de buena gana. Poco después entran José, Nicodemo, Eleazar, aquel justo del banquete de Ismael, Juan, aquel del banquete ya lejano en el tiempo del de Arimatea, otro que oigo que se llama Josué, otro Felipe, otro Judas, el último Joaquín. Saludos sin fin, menos mal que la sala es grande, si no, ¿cómo habrían podido meter en ella tantas reverencias y tanto abrir de brazos y tantas ampulosidades? Pero a pesar de ser grande, se llena tanto que los discípulos deciden desaparecer. Quizás no dan crédito al hecho de no estar bajo el fuego de tantas pupilas de miembros del Sanedrín. Se quedan solamente Lázaro y el Cordero de Dios. Lázaro sabemos que está en Jerusalén, así que hemos venido, dice el que tiene por nombre Joaquín. Me asombra y me alegra, ya casi que no recordaba tu cara, dice un poco irónico Lázaro. Hombre, ya sabes, queríamos venir, pero habías desaparecido, lo cual hubiera sido maravilloso. Efectivamente, es muy difícil visitar a un desdichado. No, no digas eso. Nosotros respetábamos tu deseo, pero ahora que, ¿verdad, Nicodemo? Sí, Lázaro, los viejos amigos vuelven, incluso por el deseo de saber noticias tuyas y de venerar al rabí. ¿Qué noticias me traéis? La cosa de siempre. El mundo ya miran de reojo al maestro que está rígido en su asiento, un poco absorto. ¿Y cómo es que estáis todos juntos hoy nada más terminar el sábado? Ha habido una reunión extraordinaria. ¿Hoy? Pues ¿qué motivo había tan urgente? Los recién llegados miran furtiva y significativamente al Salvador, pero él está absorto. Muchos motivos, responden luego. ¿No tienen que ver con el rabí? Sí, Lázaro, también con él, pero también se ha juzgado un hecho grave, acaecido mientras estábamos todos reunidos en la ciudad por las fiestas, explica José de Arimatea. Un hecho grave. ¿Cuál? Un error de juventud. En fin, un grave controversia, porque, Rabí, escúchanos. Estás entre personas honestas, no somos discípulos tuyos
pero tampoco somos enemigos. En casa de Ismael me dijiste que no estaba lejos de la justicia, dice Eleazar. Es verdad, y lo confirmo. Y yo te defendí contra Félix en el banquete de José, dice Juan. Eso también es verdad. Y estos piensan como nosotros. Hoy hemos sido llamados a decidir y no estamos contentos de lo que se ha decidido porque se han salido con la suya, la mayoría que estaban contra nosotros. Escucha y juzga tú, que eres más sabio que Salomón. Yeshua los perfora con su profunda mirada. Luego dice, hablad. Estamos seguros de que nadie nos oye, porque es una cosa horrenda, dice el que se llama Judas. Cierra la puerta y corre la cortina, y estaremos en una tumba, le responde Lázaro. Maestro, ayer por la mañana dijiste a Eleazar de Anás que no se contaminara por ninguna razón. ¿Por qué se lo dijiste? Pregunta Felipe. Porque había que decirlo. Él se contamina, yo no. Los libros sagrados lo dicen. Es verdad, pero ¿cómo sabes que se contamina? ¿Te habló quizás la joven antes de la muerte? Pregunta Eleazar. ¿Qué joven? La que ha muerto después de la violencia y con ella su madre. Y no se sabe si las han matado el dolor o si se han matado o si las han matado con veneno para que no hablaran. Yo no sé nada de esto. Veía el alma depravada del hijo de Anás. Sentí su mal olor. Hablé. Ni sabía ni veía más cosas. Pero, ¿qué ha pasado? Pregunta Lázaro con interés. Ha pasado que Eleazar de Anás vio a una joven hija única de una viuda y la atrajo así con el pretexto de encargarle un trabajo, porque para vivir hacían labores de costura, y abusó de ella. La joven murió 3 días después y con ella la madre. Pero antes de morir, a pesar de las amenazas recibidas, dijeron todo a su único pariente. Y este fue donde Anás con la acusación, pero no contento todavía, se lo dijo a José, a mí y a otros. Anás ha mandado que le arresten y le metan en la cárcel, de allí pasará a la muerte o no volverá a ser libre. Hoy Anás ha querido saber nuestra opinión, dice Nicodemo. No lo había hecho si no hubiera sabido que nosotros ya estábamos al corriente, masculla entre dientes José. Sí, vamos, que con una apariencia de votación, con una simulación de juicio, se ha decidido sobre el honor y la vida de 3 desdichados y sobre la pena para el culpable. Termina Nicodemo. Y entonces, es natural nosotros que hemos votado por la libertad del hombre y el castigo del Eleazar. Hemos sido amenazados y expulsados como personas
injustas. ¿Tú qué opinas? Que Jerusalén me produce náusea y que en Jerusalén el bubón más fétido es el templo, dice pausada y terriblemente el Mesías, y termina: se lo podéis decir a los del templo. ¿Y Gamaliel qué ha hecho?, pregunta Lázaro. En cuanto oyó el hecho, se tapó la cara y salió diciendo: venga pronto el nuevo Sansón para acabar con los filisteos depravados. Bien ha dicho, pronto vendrá. Un momento de silencio, ¿y de él no se ha hablado?, pregunta Lázaro, señalando a el maestro. Sí, claro, antes de ninguna otra cosa ha habido quien ha referido que calificaste de mezquino el reino de Israel. O sea, te lo explico mejor, que tú calificaste de mezquino al reino de Israel. Por eso te han tachado de blasfemo, es más, de sacrílego, porque el reino de Israel viene de Dios. Ah, sí. ¿Y cómo ha llamado el pontífice al violador de una virgen, al profanador de su ministerio? Responded, pregunta el Salvador. Es el hijo del sumo sacerdote, porque el verdadero rey allí dentro es Anás, dice atemorizado por la majestuosidad de el Mesías. Joaquín está frente a él, alto de pie, con el brazo extendido. Si el rey de la depravación, y queréis que no llame mezquino a un país en que tenemos un tetrarca que es un sucio y un homicida y un sumo sacerdote, cómplice de un violador y asesino, quizás la joven se ha matado o ha muerto de dolor, susurra Eleazar. Asesinada en cualquier caso por su violador, y ahora no se hace una tercera víctima con el pariente, encarcelado para que no hable, y no se profana el altar acercándose a él con tantos delitos, y no se ahoga la justicia imponiendo silencio a los justos, demasiado escasos del Sanedrín. Sí, venga pronto el nuevo Sansón y abata este lugar profanado, extermine para dar nueva salud. Yo, a punto de vomitar por la náusea que siento, no solo llamo mezquino a este país desdichado, sino que me alejo de su corazón lleno de podredumbre, llenos de delitos sin nombre. Cueva de Satanás, me marcho, no por miedo a la muerte. Os demostraré que no tengo miedo. Me marcho porque no ha llegado mi hora y no doy perla a los cerdos. Escucháis bien, hijos de Israel, sino que se las llevo a los humildes, diseminados por las cabañas, por los montes, por los valles
de los pueblos pobres, lugares donde todavía se sabe creer y amar. Si alguien lo enseña, lugares donde bajo las toscas vestiduras hay espíritus. Aquí, por el contrario, las túnicas y mantos sagrados, y más todavía el efod, el racional, sirven para cubrir inmundas carroñas y para contener armas homicidas. Decid a estos que en nombre del Dios verdadero los consagro a su condena y como nuevo Miguel los arrojo del paraíso y para siempre. Ellos que quisieron ser dioses y son demonios, no necesitan estar muertos para ser juzgados. Ya están juzgados y sin remisión. Los miembros del Sanedrín y los fariseos antes solemnes se arrinconan de tal forma ante la tremenda ira de Cristo que parecen hacerse pequeños. El Mesías, por el contrario, parece hacerse un gigante de tanto fulgor como hay en sus miradas y de tanta impetuosidad como hay en sus gestos. Lázaro gime: Yeshua, Yeshua, Yeshua. El maestro le oye y cambiando de tono y aspecto dice: ¿qué te sucede, amigo mío? No, no con ese aspecto terrible. No eres ya el mismo. ¿Cómo se podrá tener esperanza en la misericordia si te muestras tan terrible? Y no obstante, así estaré y más todavía cuando juzgue a las 12 tribus de Israel. Pero ten valor, Lázaro. Quien cree en Cristo ya ha sido juzgado. Se sienta de nuevo. Un momento de silencio. Al final, Juan pregunta: ¿y nosotros, por haber preferido los improperios a mentir en el ejercicio de la justicia, cómo seremos juzgados? Con justicia perseverad y llegaréis a donde Lázaro ya ha llegado, a la amistad con Dios. Se levantan: Maestro, nos marchamos, la paz a ti y a ti, Lázaro. La paz a vosotros. Varios suplican que lo que se ha dicho quede aquí. No temáis, marchaos, que Dios os guíe en todos los nuevos actos. Salen, se quedan solo el maestro y Lázaro. Después de un poco, dice: ¡qué horror! Sí, qué horror, Lázaro. Voy a preparar la partida de Jerusalén. Seré huésped tuyo en Betania hasta el final de los ácimos. Y sale. Hermanos, esta es la gloriosa palabra del Mesías Yeshua, y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermanos, qué bello mensaje. Nos damos cuenta cómo el Sanedrín era
una centina de muchos pecados, de vicios, de corrupción, y así tenían el descaro, la desfachatez de estar siempre contradiciendo, siempre hablando mal del Mesías. Lógico, ¿cómo no lo iban a hacer? Si él les encaraba, les decía sus verdades en la cara. Démonos cuenta cómo este hijo de Anás, el tetrarca del templo, había violado a una joven y la había asesinado. Y con esto tenían que hacerlo también con la madre. Pero estas, antes de morir, le cuentan al pariente. El pariente fue donde Anás a decirle lo que había hecho su hijo Eleazar. Y aquí, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es corrupción. Detienen al pariente para encarcelarlo, para enjuiciarlo a él por lo que estaba diciendo. No querían que se dieran cuenta de este asesinato, de esta violación. Por lo tanto, tenían que prenderle para que éste no contara al pueblo, pero ya lo sabían los sumos sacerdotes, los maestros del templo, como Gamaliel, como Nicodemo y como otros más que aquí ya hemos ya hemos hablado sobre sus nombres, como Joaquín, como otro que se llamaba Eleazar también, otro fariseo, pero que estaban a favor del Mesías. Acá vemos cómo expresa el maestro esta situación. Volvamos a escuchar para encarrilarnos. Aquí dice, asesinada, dice el maestro, en cualquier caso por su violador, y ahora no se hace una tercera víctima con el pariente encarcelado para que no hable y no se profana el altar acercándose a él con tantos delitos, y no se ahoga la justicia imponiendo silencio a los justos, demasiado escasos del Sanedrín. Sí, venga pronto el nuevo Sansón y abata este lugar profanado, extermine para dar nueva salud. Yo, a punto de vomitar por la náusea que siento, no solo llamo mezquino a este país desdichado, sino que me alejo de su corazón lleno de podredumbre, lleno de delitos sin nombre, cueva de Satanás. Me marcho, no por miedo a la muerte. Os demostraré que no tengo miedo. Me marcho porque no ha llegado mi hora y no doy perla a los puercos de Israel, sino que se la llevo a los humildes, diseminados por las cabañas, por los montes, por los valles de los pueblos pobres, lugares donde todavía se sabe creer y amar. Si alguien lo enseña, lugares donde bajo las toscas vestiduras hay espíritus aquí. Por el contrario, las túnicas y mantos sagrados, y más todavía el efod, el racional, sirven para cubrir inmundas carroñas y para contener armas homicidas. Decid a estos que en nombre del Dios verdadero los consagro a su condena, y como nuevo Miguel
los arrojo del paraíso y para siempre. Ellos quisieron ser dioses y son demonios. No necesitan estar muertos para ser juzgados. Ya están juzgados y sin remisión. Hermanos, vemos acá cómo el maestro Yeshua le saca toda la corrupción que había en el templo. Ellos siempre se hacían llamar santos. Fíjense hasta dónde, santos. Y donde tenían guardadas las armas con que habían asesinado. Ellos solo lo que les llamaba la atención era que tener poder, tener fama, tener riqueza, tener dinero, tener controlado al pueblo de Israel con toda clase de inmundicia. Vemos cómo el maestro en este momento se convierte en juez de ellos. Por lo tanto, acá ya los condena y dice que no necesitan estar muertos para su condena. Y él es el nuevo Miguel, o sea, el nuevo ángel de Dios. Allá en el paraíso, allá en el trono de Dios, Miguel expulsó a Bellaluz, a Belcebú, expulsó a Satanás del cielo. Aquí el maestro los condena, dice que no aguanta su estómago, sus vísceras, porque le dan ganas de vomitar a él con tanta maldad, esa centina de pecados dentro del templo, hermanos. Por lo tanto, ¿qué nos dice el Señor? Aquí Lázaro se pone un poco contrito, se pone él humillado porque lo mira el maestro lleno de fulgor como todo un juez, pero era nada más solo para el Sanedrín. Por lo tanto, hermanos, ¿qué se gana por amontonar poder, riqueza, bienes, carros, mansiones, residencias, cuentas repletas de dinero, si después vamos a ir a condenarnos por toda una eternidad? Vemos aquí cómo es la situación que se daba en este nivel eclesial. Vemos acá de que ellos solo vivían para lucrarse. Ellos eran hedonistas, narcisistas. Estas personas solo se movían para sus lujos, para que los aclamaran, para que los compararan con santos. Y aquí el maestro da a demostrar cómo estaba lleno este nido de víboras, esta raza de víboras, como él dice muchas veces. Hermanos, reflexionemos ahora y analicemos que Dios no nos vaya a condenar, que no nos vaya a sorprender en delitos y pecados. Al contrario, que Él nos ayude. Ahora nosotros tenemos que postrarnos y pedirle perdón por todo lo malo y que venga su reino, que venga su voluntad y vamos a ser libres, libres de todo pecado y va a ser restablecida nuestra salud, nuestra prosperidad. Todo lo que el enemigo ha robado, ha venido a matar, a destruir, el Señor repone, el Señor da otra vez nuevamente bienes. Dice su palabra
que es fácil para Dios hacer rico al pobre en un instante. Y si nos hace rico, nos puede dar la salud, nos da toda clase de bendición que nosotros necesitamos, hermanos. Hoy es buen día para obtener todas las bendiciones que Él tiene el cielo. La bendición está en las manos del Señor. Todo es que abramos esas manos del Dios diciendo, abre tus manos para que la bendición caiga sobre mí. Yo ya no quiero ser pecador. No quiero ser adúltero, borracho, homicida, ladrón, profanador de tálamos. Ya no más. Ya no quiero ser un corrupto de mi vida. Quiero entregarte todos mis vicios y rescátame. Y el Señor al instante manda a su ángel para romper con toda clase de cadena de carestía, para romper toda enfermedad, y viene la salud, y viene el dinero, y viene la prosperidad, primero espiritual, luego física, luego financiera y de toda índole. Todo es que creamos. Hermanos, esta es la gloriosa palabra de el Mesías Yeshua. Por favor, envíe este mensaje a quien más puedas para que la gente se dé cuenta cómo el Mesías habló. Y nosotros nos estamos dando cuenta hoy, hace más de 2000 años, exactamente cómo originalmente habló el Mesías con Lázaro en Betania. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado. Y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.